Muy bien, compañeros, compañeros de Civil de Saneamiento Ambiental, estamos nuevamente queriendo iniciar la clase. Ahorita vamos a acomodar esto. Esta fue la última lámina que tuvimos nosotros. Esta fue la última lámina, donde hablábamos de que para poder diseñar nuestras lagunas o el método de purificación, sí o sí se necesita la carga orgánica de las agüitas negras, la carga hidráulica, que era la cantidad de agüita negra, la carga orgánica, el tipo de DBO, de materia orgánica, y también importantísimo saber la cantidad de lodo que genera dicha agüita cuando ya se está purificando. Esos tres indicadores ahí quedamos en la lámina que sirven para poder diseñar perfectamente un sistema de purificación de aguas negras. Y entonces continuamos con la unidad 2, con el tema 2. Y esta lámina, más que problemas, son nada más que cultura general, que se denomina operación unitaria a la ejecución de toda una actividad que el hombre genera. Una actividad, fábrica de zapatos. Al final el producto es el zapato, operación. Pero ¿qué es proceso unitario? Son todas las fases para poder llegar al zapato. Que curtiembre, que costurero, que etcétera, etcétera, para poder llegar. A eso le llaman proceso unitario. Y esta lámina, más que todo, es para saber diferenciar qué es operación y qué es proceso unitario. Antes la definición estaba entre los ingenieros químicos, bioquímicos, biólogos. Decían que las operaciones unitarias solo se daba cuando existían cambios físicos. Y cuando los cambios son químicos y biológicos, ya puede llamarse proceso. Pero hoy en día, ya también están los ambientalistas. Y los ambientalistas dicen, no, definitivamente no, tanto operaciones como procesos, basta con que tengan los tres procesos de físico, químico y biológico para que se llame tal o cual proceso o operación. Y eso está muy de moda actualmente. Actualmente ya los organismos internacionales tienen la definición como dicen los ambientalistas. Se acabó, digamos. En otras palabras, esta lámina es cultura general. Medios de tratamiento. Tratamiento de las agüitas negras, del residuo líquido. Y entonces muchos métodos existen. Y una de las tantas clasificaciones, hay métodos intensivos y métodos extensivos. Intensivo, muy recomendado para industria, para fábricas, sector salud, que no ocupan mucho espacio. Eso es intensivos. Y entonces tenemos discos biológicos, cienos activados, fosas mansas, etc. Hay infinidad de procesos que no necesitan mucho espacio para proceder a la purificación. Y su proceso, como es con equipo, como es con plantas pequeñas, su proceso es violento. O sea, no necesita mucho tiempo para purificar. Y la ley 1333 indica, señores, tanto fábricas, industrias, sector salud, deben proceder a procesos intensivos. Tiene su costo,
cuesta bastante dinero, pero es por lo que no tienen espacio. Una industria no tiene espacio para poder hacer lagunas de purificación, por ejemplo. Y además que su proceso es violento y es seguro además, y es rápido. Pero también hay tratamientos extensivos. Y extensivo significa que ya no hay que tomar en cuenta la rapidez en tiempo del proceso de purificación. No, tómese su tiempo. Y dentro de aquello están las lagunas de purificación. En Bolivia, lagunas de purificación. Nuestros vecinos países, lagunas de purificación. Porque hay harto terreno, porque es el más económico. Pero como hay ingeniería de por medio atendiéndolo, fiscalizándolo, no hay riesgo de contaminación. Esos son los dos tratamientos que existen. Y entonces se recomienda que el tratamiento extensivo en tiempo se recomienda para los pueblos, para las comunidades, para las ciudades. En cambio, los intensivos, fábricas, industria, sector hospitalario, etc. La fase de un tratamiento de las agüitas negras son tres: tratamiento previo, tratamiento biológico y tratamiento de lodos o fangos. Son tres que hay que tomarlos en cuenta, sí o sí, para un buen diseño de purificación de las aguas negras. Y entonces nosotros nos vamos con el tratamiento previo. ¿Por qué se llama tratamiento previo? Previo antes que ingrese a las lagunas de purificación. Por eso se llama previo, antes de que ingrese. Porque allá en la laguna de purificación, ahí se tiene que purificar. Esto es en el recorrido, en el flujo, en el camino, tratamiento previo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el tratamiento previo? Y los puntitos señalan cada actividad. Uno, es la remoción de la materia orgánica en suspensión que flota en los residuos líquidos y que debido a su tamaño puede ser retenido en rejillas de tragantes de pisos, regaderos, vertederos, lavados, bajantes pluviales, cámaras de red, de entrada, etcétera, etcétera, cribado, así. Y entonces, ¿qué es tratamiento previo? El ver algunos componentes, algunos residuos que nada tiene que ver con el agüita negra y se escapó y está circulando. Y entonces le ponemos un cribado, le ponemos otro tipo de tratamiento o de algún dispositivo que tenga esa misma finalidad de atraparlo. Por ejemplo, una bolsita de basura yendo en las agüitas negras, caramba, hay que sacarlo. Un tarro de leche clean vacío hay que sacarlo. A eso se refiere de elementos extraños a la agüita negra. A ese es tratamiento previo, hay que sacarlo. También comprende la sedimentación de los derivados del suelo y roca, arena, arcilla y otro componente de suelo y roca, dice, que penetran por el sistema de tuberías, alcantarillado. Para dar solución se emplea desarenadores, cámara de grasa, aceite, etc. Eso también es previo. ¿No ves que es sedimento? Y el sedimento hay que sacarlo para que no vaya y se me llene las lagunas. Y entonces, en esta actividad también se llama previo. Un desarenador, un sedimentador, un decantador, etcétera, etcétera. Y estamos sacando ese componente que es sólido. Otro tratamiento previo: el enfriamiento de esa masa de agua negra que está circulando. No puede estar por encima de los 40 grados. El microorganismo que está degradando la materia orgánica no sobrevive arriba de 40 grados. Entonces hay que cuidarse de que no esté circulando arriba de 40 grados porque es un prejuicio. Si yo lo que quiero es que se degrade el agua, el agüita negra, que los microorganismos estén degradándolo.
Y entonces hay reactivos químicos, uno le saca el análisis de la temperatura, se sobrepasó de 40, reactivos químicos y baja la temperatura. Bien, diga, eso es previo. ¿Qué más es previo? El control de la acidez del agua que circula, de la agüita negra que circula. No puede circular con bastante valor acentuado en acidez. Hay que hacerle su análisis. Y si lo vemos muy ácido, hay que ponerle reactivos alcalinos para que baje su potencialidad de acidez. El microorganismo tampoco no puede vivir cuando el líquido es ácido. Se muere y no queremos que se muera, queremos que degrade. Finalmente dice el uso de tanque sedimentador, ya finalizando el tramo antes de llegar a la laguna. Un sedimentador. Y es para todos los sólidos disueltos. Ya nosotros vimos sólidos disueltos. Sumamente minúsculos en diámetro, en tamaño. Y entonces un sedimentador, el último que lo atrapa. Y es puro componente de suelo roca, pero sumamente chico en diámetro. Dijimos que era micra, bien minúsculo. A eso le llamamos tratamiento previo. Seguimos mirando. Ya nos pasamos al otro tratamiento. En otras palabras, si son lagunas de purificación, yo tengo que abrir la compuerta para poder que ingrese ya esa agüita negra a la primera laguna. Si nosotros tenemos lagunas de purificación, la teoría dice que debemos tener 3 tipos de lagunas y varios en serie, porque hay que hacer limpieza. Y esos 3 tipos de lagunas, la primera es anaeróbica. ¿En qué consiste esa primera laguna? Ingresa por primera vez la agüita negra, bien densa, bien espesa, color bien oscuro, olor desagradable al máximo. Y entonces la primera agüita de agua negra en esa laguna se llama laguna anaeróbica. ¿Y por qué es anaeróbica? Porque los microorganismos que existen degradando la materia orgánica no necesitan de oxígeno. Y si no necesitan de oxígeno para poder degradar, entonces yo aprovecho y son las más profundas de las 3 lagunas. La primera, la más profunda, tengo que cuidarme que no me esté yo conectando con el nivel freático. Nunca. Si el nivel freático está bastante cerca del subsuelo, de la cota terreno, oiga, entonces como son lagunas artificiales hechas por el ingeniero, lo elevo para nunca tener contacto con el nivel freático, porque se corre el riesgo de la contaminación hídrica. Hay que tener cuidado. Y entonces esa primera laguna, su característica, DBO 100%. Olor, olor desagradable, color sumamente oscuro, densidad sumamente densa. Su profundidad de la laguna bien profunda, la más profunda de las otras. Y su extensión en tamaño no es grande, sino la profundidad es lo que prevalece. Esa es la característica de la primera laguna. Y hay ingenieros, técnicos, laboratoristas que le están sacando análisis, porque tienen su laboratorio químico, y le sacan su análisis para saber si ya pueden traspasarlo a la otra laguna. Dentro de las 3 lagunas, no puede uno sacar el agüita, porque resulta antieconómico, antes de los 27 días. Estas 3 lagunas, de repente en la primera 18, en la segunda 12, en la segunda 9 o en la tercera 9, pero en sumatoria no puede salir el agüita antes de los 27 días, porque resulta antieconómico. Resulta que el agüita negra
nosotros como seres vivos expulsamos los coliformes. Nosotros lo tenemos y lo expulsamos. Y cuando acordamos es que ese señor en el medio ambiente vive 27 días. Entonces hay que retener las agüitas para que naturalmente mueran. Y la ley ambiental, con sus valores permitidos, no me dicen que yo tengo que eliminar cero. No, déjelo con tanto, pero hágalo pasar garantizando la salud, digamos. Y entonces, por esa razón es que son su proceso 30 días, 40 días, pero es cuestión de controlar, digamos. Ya saben. Y entonces yo abro la compuerta después del análisis y pasa una segunda laguna. Y esa segunda se llama intermedia. Esa segunda laguna se llama facultativa. ¿Qué característica tiene la segunda laguna? Ella ya no es tan profunda como la primera. Ella ya no es tan oscura, color oscuro como la primera. Los olores desagradables no son tan acentuados como la primera. La DBO de materia orgánica no es el mismo porcentaje que la primera, es menor. Y en esa laguna intermedia surgen dos procesos en su interior. Al fondo de la laguna sigue el proceso anaeróbico. Microorganismos que no necesitan de oxígeno para seguir degradando la materia orgánica. Pero ya en la parte superficial ya existe el proceso aeróbico, donde los microorganismos necesitan de oxígeno para degradar esa parte superficial. Entonces, por esa razón hay dos procesos. Por esa razón se llaman intermedia. Por esa razón se llaman facultativa. Otra vez de nuevo el técnico. 7, 8, 10 días, 12 días, le controla los coliformes, la temperatura, el pH, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que ya puede abrir la tercera laguna. Y resulta que la tercera laguna ya se llama aeróbica. ¿Qué característica tiene la tercera laguna? Poca profundidad y gran extensión. Poca profundidad y gran extensión. Y tiene un proceso aeróbico. ¿Qué significa? Que ya no hay bacterias anaeróbicas. Ya lo poco que quedó de materia orgánica se lo está degradando solamente microorganismos aeróbicos que necesitan oxigenarse. Cuando usted mira la tercera laguna, agua casi cristalina, olor poco desagradable, densidad sumamente liviana, livianidad en la densidad. Y entonces, esa es la característica de la tercera laguna. Más tranquilo, inclusive uno le mira, ya aparecen los peces en el fondo. Ah, señal de vida. Cuando uno acuerda, mira más allá, los mismos trabajadores en sus canoas recreándose, señal de vida. Cuando uno acuerda, los pajaritos en fila aparecen, se zambullen, se bañan y vuelven a volar. Ah, señal de vida. ¿Qué hacemos en esa tercera laguna? Para abrir la compuerta hay que mirar los valores permitidos por la ley 1333. ¿Cuánto eliminó de materia orgánica? Nuestra ley dice 80. Elimina 80 y déjela pasar con 20. ¿A dónde? Al receptor. Eso ya lo dijimos nosotros. ¿El pH cómo está? Sí, está bien. Déjelo pasar. ¿Temperatura cómo está? Déjelo pasar. O sea, hay que hacer por última vez los ensayos correspondientes hasta del coliforme, etc. Mirar los valores permitidos y recién abrir la compuerta y se va al receptor.
Ese es el proceso de diseño, el proceso que sufren este tipo de lagunas extensivas. Bueno, ya saben entonces. Y nos vamos al otro tratamiento, que es el tratamiento de lodos o fangos. Lodo o fango es la misma palabra. En la laguna ingresó en la anaeróbica, en la facultativa, en la aeróbica, por ahí pasó el agüita negra y me deja lodo y me deja fango, que es lo mismo. Y nosotros dijimos anteriormente que este lodo o fango son los microorganismos, así como se reproducen en millones, también ellos mueren y se queda en lodo, en barro. Y al final, una laguna, al final se llega a colmatar de puro lodo. Y el ingeniero cierra la laguna y abre la otra para que sea funcional el trabajo. ¿Y qué hacemos con la laguna que está llena? Ah, hay que sacar, hay que hacer limpieza. Es el barro negro, es la tierrita negra. ¿Qué hacemos nosotros con ese lodo fango de la gran laguna y gran cantidad de lodo? Dice la teoría, colóquelo en un digestor aeróbico, ese lodo que va sacando, lo mete a un digestor, le aprieta un botón, le aumenta la temperatura arriba de 40 grados por si hay algún agente contaminante, alguna bacteria contaminada, arriba de 40 también se elimina. Y entonces cuando acordamos es que ese digestor, aparte que escurrió su líquido, escurrió, salió líquido y de paso lo secamos. Ese líquido vuelve a recircular al sistema de agüita negra de las lagunas. En cambio, ya el lodo fango seco en el digestor o semiseco, aparece un galpón industrial más al fondo con su piso de concreto y ahí lo vaciamos para que termine de secar. Y cuando uno mira atrás, camiones haciendo fila, comprando ese componente de lodo o fango, porque ya se transforma en tierrita negra, en abono, muy bueno para los huertos y jardines, muy bueno para los agricultores. En otras palabras, todo es comercio. Al final se vende. Y nosotros en el mercado compramos la bolsita de 20 kilos, etcétera, etcétera. Oiga, hasta ahí es el proceso de tratamiento de lodos o fangos. Fíjense, hasta aquí se acabó el tema 2 y no son más que 4 temas. Ya hice problema, que ustedes lo tienen, para el primer parcial, los 2 temas, más los problemitas que ya los tienen ustedes. Es cuestión de prepararse. Y también dijimos el primer día de clase que los exámenes quedan pendientes hasta que la universidad, hasta que los módulos abran sus puertas y nosotros podamos hacerlo los exámenes presenciales. La universidad quiere hacer los exámenes presenciales, el avance virtual, pero los exámenes presencial. De manera que nosotros hasta aquí tenemos 2 temas y tenemos los problemas que ya lo han visto. Eso también es parte del primer parcial. ¿Qué significa? De que ya hay que irse al tema a la unidad número 3 y después 4. ¿Así? Todavía tenemos un poco de tiempo, sí, tenemos casi 8 minutos. A ver, vamos a ver qué hacemos aquí. Espérenme, voy a ver si es que puedo irme al tema 4, porque tengo que salirme de acá. Al tema 3.
Ya. Ajá. Vamos a ver si es que podemos irnos al tema 3. De lo contrario, si todo falla, nos quedamos el tema 3. Y de aquí sigo yo. Vamos a ver si no se corta esto, pero yo necesito ir a los temas. Ya. Ok. Quedamos, si me están escuchando, quedamos nomás. Hasta aquí se acabó la clase. El otro lunes, tema 3, que es la segunda parte. ¿Ok? Chao. Gracias.